el agente causal de la enfermedad. Observen acá. Acá tenemos a las leishmanias, los tripomastigotes que se conocen. Acá tenemos las ronchas, las úlceras que provocan la picadura de estos flebótomos que ven acá cuando nos dejan la infección de las leishmaniasis. Existen tres formas principales de leishmaniasis. La visceral es la forma más grave de la enfermedad y esa enfermedad, la visceral, se conoce como el nombre de calazar. En cambio, esta que estoy mostrándoles acá, que es la cutánea, es la más común, la cutánea y la mucocutánea. También podemos decir en cuanto al parásito, que el parásito presenta dos estadios en su ciclo evolutivo. Los dos están acá. El amastigote, que se caracteriza por ser de forma ovoide, esférico por medir entre 2 y 5 micras, presenta un núcleo redondo, no tiene flagelos y es la forma intracelular del parásito. Y el promastigote, que sería este, que tiene forma fusiforme, miren, con los extremos adelgazados y además presenta un flagelo. Puede medir entre 14 y 20 micras de largo. Esta forma del promastigote es la que se encuentra en el tubo digestivo del vector y esta es la forma en que se inocula al vertebrado, o sea, es la forma infectante. Acá tenemos a los promastigotes al interior de una célula, de un leucocito polimorfo nucleado. Aquí también tenemos varios promastigotes en este campo. Observen ustedes. Bien. Entonces, las leishmaniasis, por lo general, agrupan o se agrupan estos parásitos, las leishmanias, en complejos que van a causar diferentes formas clínicas, en realidad 4. Tenemos, y además tienen diferente distribución geográfica. Tenemos el complejo Leishmania donovani, que tiene tropismo por las vísceras. Es el que en este complejo se encuentra Leishmania donovani, la Leishmania chagásica y que se conoce con el nombre de calazar. El complejo Leishmania trópica tiene localización únicamente en la piel y pertenecen a este complejo la Leishmania trópica y la Leishmania mayor. En el complejo Leishmania mexicana, que además compromete la piel en los pacientes del Nuevo Mundo, tenemos a Leishmania amazonensis. Y en el complejo Leishmania brasiliensis, que afecta la piel y las mucosas, en el Nuevo Mundo también tenemos a la Leishmania brasiliensis. Nosotros en Bolivia tenemos del complejo Leishmania brasiliensis y también Leishmania trópica, la que se conecta en la piel y también la que se conecta en la piel y mucosas. Bien, muchos casos de calazar no tenemos. Ese es más para la India, para esos sitios. Vamos entonces ahora con el ciclo de vida. ¿Cómo será el ciclo de vida? ¿Quién va a llevar la infección? La infección va a transmitir la hembra. Solo la hembra es vectora. El mosquito hembra sirve para picar. Se infecta al picar a un vertebrado, puede ser un animal del monte, etcétera, etcétera, o un animal o un ser humano que estuviese contagiado y va a succionar a este vertebrado y va a succionar ¿qué cosa? Amastigotes. En su tubo digestivo de los mosquitos, los amastigotes se van a ir alargando en el tubo digestivo de los mosquitos. Se van a ir alargando y obviamente se van a multiplicar y les van a adquirir la forma de promastigotes metacíclicos con flagelos y núcleo. Van a desarrollar rápidamente y van a interferir con la alimentación del mosquito. Cuando el mosquito vuelve a picar a un nuevo vertebrado
o a una nueva persona, son regurgitados como promastigotes metacíclicos, infectantes, y entonces los promastigotes de las diferentes especies de leishmania se van a reproducir por fisión binaria en la naturaleza. Luego se van a reproducir y se van a transformar en amastigotes, y estos amastigotes van a ser capaces de infectar o de estar presentes en la boca de los mosquitos, que se conoce como aparato succionador. Luego tenemos que el insecto vector vuelve a picar al ser humano, ingresa entonces la hembra vectora, ingresa a los promastigotes, y luego estos ingresan a los fagocitos, a los leucocitos polimorfonucleares, y porque son fagocitados por ellos, y en el interior de los leucocitos polimorfonucleares se van a transformar a la forma amastigote. Luego se van a multiplicar y van a ser capaces de destruir a los macrófagos y emigrar de los macrófagos hacia el exterior, hacia el torrente sanguíneo, para invadir. Bien, entonces el ciclo de vida se realiza también en el huésped vertebrado y en el vector. Entonces quedamos claros, hay dos ciclos de vida. Cuando los promastigotes penetran la piel mediante la picadura y son englobados por los macrófagos. Dentro de las vesículas endocíticas de los macrófagos, ellos se van a transformar en amastigotes. Luego estos van a romper esas células de los macrófagos y rápidamente van a entrar a nuevas células hasta causar lesiones ulcerativas que pueden destruir el tejido. Las especies de Leishmania donovani, inclusive por la circulación, pueden llegar hasta el hígado, hasta las vísceras, lo que no ocurre con otras especies. Las otras se quedan en la piel y en las submucosas. Aquí tenemos entonces el mosquito hembra, que es el que pica. Aquí tenemos los mamíferos, el ser humano, los perros, todos los que pueden ser contaminados con la leishmania. Ahí está todo. Cómo se infectan, cómo se transmiten bajo la forma de promastigotes, son consumidos por los macrófagos, y en los macrófagos se van a transformar los promastigotes en amastigotes, que se van a multiplicar por mitosis, y luego van a romper los macrófagos y van a salir de estas células y van a ir a infectar unas nuevas células hasta causar heridas. Luego, estos mismos vuelve el mosquito hembra a picar y transferir a otros huéspedes. Antes se va a producir en el mosquito una nueva liberación de amastigotes en los intestinos, luego esos se van a transformar en promastigotes metacíclicos y van a migrar a la boca del mosquito o válvula faríngea, y de allí van a ser depositados por la picadura nuevamente en el ser humano. Eso ya lo sabemos. Bien, hablaremos de la sintomatología clínica. ¿Qué sintomatología clínica presenta la leishmaniasis? La leishmaniasis, conocida como mucocutánea americana, esta es la más común. Esta enfermedad agrupa la forma mucocutánea y la cutánea. Además, es causada por las especies de los complejos Leishmania brasiliensis y Leishmania guyanensis. La forma cutánea pura se produce por Leishmania mexicana. La primera lesión que se produce es una pápula que se inflama y luego se ulcera en el punto de la picadura. Miren este brazo. En el borde de la úlcera se ulcera y podemos encontrar a los parásitos dentro de los macrófagos, acompañados de células inflamatorias. Los macrófagos que están parasitados acá pueden invadir
la circulación, los ganglios linfáticos, cuando invaden las mucosas y pueden producir lesiones más grandes, más extensas y destructivas. Estas lesiones, mientras están activas, pueden inclusive tener infecciones bacterianas sobreagregadas secundarias. Vamos a ver, por ejemplo, miren acá, manifestaciones clínicas. Aquí tenemos la úlcera o la pápula en la cara del paciente. Entonces, esta es la mucocutánea o cutánea. Es la forma más frecuente. Luego, la leishmaniasis se produce, ingresa y pasa a ser mucocutánea con invasión y destrucción de la mucosa nasofaringea y puede ser desfigurante. Y cuando es la mucocutánea o se presenta la mucocutánea se llama espundia. Entonces, cuando está la mucocutánea se llama espundia. Las especies causantes de esta forma también son las del complejo Leishmania brasiliensis, Leishmania guyanensis, Leishmania panamensis y Leishmania peruviana. Esta forma clínica se desarrolla después que desaparecen las lesiones cutáneas. Inclusive pueden llegar a desarrollarse o seguirse desarrollando hasta 20 años más tarde. En cambio, la leishmaniasis visceral es la que va a ir directamente al hígado, va a cruzar con hepatoesplenomegalia, haciendo crecer las vísceras, en este caso el hígado. Va a haber mucha fiebre intermitente, el paciente va a llegar a perder peso, se va a tornar anémico, caquéctico. Esta enfermedad de la leishmaniasis visceral, conocida con el nombre de Kala-Azar, en la India es muy común. Acá tenemos en estas fotografías las úlceras que produce la leishmaniasis cutánea, miren, con bordes bien levantados y enrojecidos, úlceras, ¿no? De la leishmaniasis cutánea. Acá tenemos la leishmaniasis cutánea también. Miren, está localizada en la vulva de una niña y esta en una pierna, la úlcera, ¿no? Esta ya es una cicatriz de la úlcera leishmaniásica. Acá tenemos, miren, una leishmaniasis cutánea. Varias, no quiere decir que ingresa una picadura y se forman varias úlceras, no. Tiene que picar 3 veces el mosquito para tener picaduras múltiples que han originado 3 lesiones características clínicas de las úlceras leishmaniásicas. Y acá tenemos cuando la leishmaniasis es ganglionar y no tiene lesión aparente, se infectan los ganglios, ya pasa directamente a los ganglios y van tomando entonces los ganglios. Acá tenemos las leishmanias difusas, casos más severos de la mucocutánea, y es la leishmaniasis denominada comúnmente como leishmaniasis dura. Miren, en la cara, compromete la cara, invade los párpados, esta leishmaniasis dura. También esta es la difusa. Son fotografías de cortesía de un hospital tropical en México. ¿Cómo se diagnostica esta enfermedad? Nosotros la tenemos presente en todo lo que es nuestro oriente, sobre todo en los sitios que colindan con el Brasil, con el Perú. En esos puntos tenemos leishmaniasis. Acá tenemos hasta en el Chapare casos de leishmaniasis cutánea, por supuesto. La confirmación diagnóstica para el diagnóstico de laboratorio se la puede realizar tomando algunos pedazos de la úlcera y haciendo un frotis directo sobre un portaobjeto. Luego hay que colorear y hay que encontrar en estos los parásitos que también pueden ser encontrados en biopsias, en cultivos y mediante reacciones de cadena polimerasa. Pero hay una prueba
para saber si una persona está infectada o no con leishmaniasis, con leishmania. La intradermoreacción de Montenegro, así se llama. Consiste en inyectar o inocular en la piel de una persona un antígeno. Si existe hipersensibilidad y hubiera un contacto previo, se va a desarrollar una mancha que va a crecer como pápula. Si no existe, no va a formar nada, porque quiere decir que no hay anticuerpos para esa intradermoreacción de Montenegro. Ahora, las pruebas serológicas son de mucha utilidad y contribuyen mucho al diagnóstico, aunque no sean tan específicas. Y pueden ser la técnica de ELISA, enzimo inmunoensayo, y la hemaglutinación indirecta para leishmania o HAI, la prueba de HAI. También tenemos, y he hablado, de la intradermoreacción de Montenegro o prueba de la leishmania. Aquí tenemos una gota gruesa donde tenemos las flechitas, están indicando los amastigotes redondeados, las flechas están indicando amastigotes que están coloreados con la tinción de Giemsa. Entonces se pueden observar microscópicamente al parásito, se realiza en improntas tomadas de las lesiones ulceradas y obviamente también las pruebas serológicas que hacen posible la detección de anticuerpos específicos contra leishmania. Y tenemos hoy en día pruebas moleculares que se basan en la detección del DNA del parásito, la PCR, ¿no? La reacción en cadena polimerasa en tejidos mediante esta técnica. Bien. ¿Y cuál será el tratamiento de la leishmaniasis? ¿Con qué se tratará? Desde la antigüedad el tratamiento de esta patología de la leishmaniasis es complicado y problemático, debido a que los medicamentos que se disponen exigen una administración parenteral repetida. No son además efectivos en todos los casos y la mayoría presenta muchos efectos tóxicos secundarios. ¿Cuáles son esos medicamentos? Los antimoniales pentavalentes, como el antimoniato de meglumina y el estivogluconato de antimonio y de sodio. Son los fármacos de elección para todas las formas clínicas. Los fármacos que se emplean en los casos de resistencia al antimoniato de meglumina se llaman anfotericina B y pentamidina. O sea que cuando no les sirven a la persona los antimoniales pentavalentes, tiene que consumir anfotericina B y pentamidina. No existe otro tratamiento conocido. Bien, entonces, con esto, aquí vamos a quedar y la próxima clase vamos a estudiar el Chagas y muchas otras patologías que van a ingresar todavía al examen del segundo parcial. Vamos a sacar un screenshot de las 26 personas que se han conectado y si existiese alguna pregunta, alguna duda, es momento de hablar. A ver, el joven, Roger Marcelo Fuentes Zárate, habilite su micrófono. ¿Ha comprendido todo? ¿Está clara la exposición? Buenas noches, doctora. Sí. Bien. Si alguien no hubiera entendido, el joven Esteban Herbas Castro, a ver, habilite su micrófono.